Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nos encontramos en el Cerro El Tablazo en Subachoque, Cundinamarca. Sean todos ustedes bienvenidos. Para llegar al Cerro El Tablazo, tomamos la autopista Medellín por la calle 80 hacia el municipio de Subachoque, donde tomamos la vía hacia la vereda del Páramo o el Pantano de Arce. El recorrido es de aproximadamente 50 kilómetros. A 10 minutos de Subachoque llegamos a este punto donde tomamos el desvío hacia el Páramo. 5 minutos después de haber hecho nuestro primer desvío hacia la vereda El Páramo, llegamos a este punto que se llama Cuatro Caminos. Ya les voy a mostrar por qué Cuatro Caminos. Llegamos a esta tienda que ven aquí, y tomamos el primer camino a la derecha. Bueno, en nuestra vía hacia el cerro el Tablazo coincidimos con una excursión de unos niños y estamos aquí haciendo una parada obligada que es la laguna del Pantano de Arce. Aquí lo podemos observar lo hermoso que es. Es una pequeña cuenca hidrográfica cuyo nombre original fue Juaniatamé. También es conocida como la Laguna Encantada. Provee de agua a la población de Subachoque y sus veredas vecinas. A pocos minutos de Subachoque empezamos a notar la imponencia de la naturaleza con estos bellos paisajes. Bueno, aquí estamos iniciando ya nuestra visita aquí al Cerro El Tablazo con esta vista espectacular y majestuosa. Tiene una altura máxima de 3.500 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio en el día de 5 a 17 grados centígrados y en la noche temperaturas bajo cero. Este es el primer mirador en el cual podemos tener una perspectiva lateral de la parte más alta del cerro. Bueno, y hasta aquí llegamos en nuestros vehículos y aquí a partir de este momento vamos a iniciar nuestra caminata hacia los miradores que encontramos aquí en el Tablazo. Bueno, estos son los diferentes miradores que encontramos aquí en el Cerro El Tablazo. Tengamos precaución de no hacernos mucho hacia el filo de la piedra. Pero como podemos observar, hoy tenemos nublado esta parte del Cerro El Tablazo, pero tenemos otro mirador espectacular. Y detrás mío podemos observar la sabana de Bogotá. Notamos el contraste de paisajes, por un lado intensa neblina y por el otro lado cielo despejado. Amigos viajeros, voy a aprovechar un espacio que me están dando las nubes para mostrarles el abismo que se ve desde aquí, desde el Cerro El Tablazo. Esta es una linda experiencia que tenemos que vivir aquí cerca de Bogotá, en Subachoque. Los invito a que conozcan el Cerro El Tablazo. En condiciones atmosféricas óptimas podemos observar la hermosura de la sabana, el Valle del Magdalena, los Nevados del Ruiz, Tolima y Santa Isabel. Esas murallas de más de 500 metros de altura reciben el nombre de cuchillas y son barreras naturales que detienen la humedad proveniente de las tierras cálidas, por lo cual permanece la mayor parte del tiempo con una densa neblina, que le da un toque mágico y misterioso al lugar. Esta es la espectacular vista que tenemos aquí en el Cerro El Tablazo.
Debido al choque de vientos ascendentes cálidos y húmedos, es una zona de inestabilidad climática. Podemos pasar de la neblina al sol en cuestión de minutos. Se pueden reconocer diferentes especies que componen el bosque húmedo alto andino tropical. Los campos de frailejones, pajonales, lagunas, caminos empedrados y la espectacularidad de los miradores hacen de esta ruta una caminata muy interesante. Bueno, y aquí tenemos otra vista espectacular con estos frailejones detrás mío y podemos observar también el pantano de Arce. Desde este punto tenemos otra vista del pantano de Arce, siempre y cuando las nubes nos lo permitan. Llegamos al sitio donde la mayoría de visitantes se toman fotos. Es un mirador que te eriza la piel, donde se siente el vacío y el vértigo, pero sientes tocar el cielo. Sentir la fría brisa y escuchar el rugir del viento sobre este punto hacen de esta una experiencia mágica y excitante. Recomendamos mucha precaución. Esta experiencia única de sentirse cerca al cielo, tocar las nubes y sentirlas como pasan a través de las manos, además de recargarnos de las energías de la naturaleza, es en este preciso instante donde piensas que vale la pena cada esfuerzo que hagamos por proteger nuestros recursos naturales. Estos páramos son ecosistemas vitales para mantener los ciclos del agua, o que permiten la transformación de la neblina en recursos hídricos que a su vez genera el nacimiento de lagos y ríos, un verdadero paraíso productor de agua. Bueno, ahora estamos aquí y ahora nos vamos a dirigir hacia allá. Como podemos observar, el Cerro del Tablazo no es solamente miradores, sino también esto tan lindo. Como en todas nuestras travesías, tenemos estos climas tan variables. Nos llovió un poco, al principio nos hizo algo de sol, luego se nos nubló, pero aquí seguimos, así somos en Viajeros. Los invito a que conozcan este tesoro escondido de nuestro departamento de Cundinamarca. Definitivamente nuestro departamento tiene muchos lugares hermosos, ecológicos para visitar, para disfrutar de esta hermosa naturaleza, para respirar aire puro. Es muy cerca de Bogotá, muy cerca de la selva de cemento. Nos encontramos en estos momentos a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Como siempre les digo, vengámonos preparados con ropa cómoda,
con un buen calzado, bloqueador también, porque pues aquí el sol, los rayos ultravioleta entran más directos. Pero bueno, mira, allá va Rex. Esa es otra ventaja, que aquí podemos venir con nuestras mascotas. Y sí, amigos, allá estábamos. Se le conoce como el cementerio de aviones, debido a varios accidentes aéreos ocurridos en la zona. El más trágico ocurrió en 1947, en el que murieron 53 pasajeros. Un tiempo después se instalaron equipos de radioayuda en la cima del cerro. En los tiempos chipchas, el Cerro del Tablazo era conocido con el nombre de Juaniatamix, lugar sagrado de los indígenas donde el cacique y sus guerreros escondieron los tesoros de la diosa de la luna cuando llegaron los españoles. Estos climas extremos no nos van a impedir que sigamos en nuestra aventura. Miren esto. Estos bosques, esta neblina, esta maravilla de la naturaleza. Nos hizo sol, nos llueve. Estas son las maravillas de la naturaleza. Estas son las maravillas de nuestro Cundinamarca. Aquí en Viajeros mostramos eso para ustedes. Estos bosques, estos miradores. Y muy cerca de Bogotá, a solamente 2 horas, en Subachoque. Estamos muy cerca de sentir esta energía de la naturaleza, esta energía positiva, de recargarnos de energías. Cuidemos estos tesoros de nuestro bello país para que nuestras próximas generaciones puedan disfrutar de estos regalos de nuestra madre naturaleza. Como la mayoría de páramos de Cundinamarca y del país, el Tablazo está en peligro. Está amenazado principalmente por la ganadería y la agricultura. Bueno amigos, y con esta lluvia nos despedimos aquí en el Cerro del Tablazo, en nuestra aventura de hoy. Nos vamos muy contentos porque aquí no notamos la presencia del hombre, no vimos basura en el camino y eso nos agrada muchísimo. Ese es el turismo que nosotros promovemos, el que nosotros queremos que ustedes vean aquí en estos sitios tan hermosos aquí en Cundinamarca. Déjanos tu comentario cuál tesoro escondido te ha gustado más. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a nuestros videos y activar la campanita para notificaciones de próximos videos. Esto es Viajeros.